Buenas noches, el cine sigue siendo protagonista en Cineforum de Radio Televisión Marbella. Y hoy, esta noche concretamente, tenemos una cita con Dios. Bueno, esto tiene una explicación lo que estoy diciendo. Cuando Fernando Trueba recibió el Oscar en Hollywood, en el discurso de agradecimiento dijo que para él en el cine Billy Wilder era Dios. Pues Dios, Billy Wilder, es el director de la película que hemos programado para hoy, una producción del año 1972 con el título de ¿Qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Curioso título, una comedia romántica al estilo Billy Wilder, que no es de las películas de los títulos que más se recuerda del autor, pero que tiene realmente mucho interés. Para hablar de esta película, del cine en general, cuento con Katy Carrasco, que ella es gerente de Skol Marbella. Katy, bienvenida. ¿Qué tal, Paco? Muchísimas gracias. Tú me decías antes de empezar que esta es una película anterior a tu nacimiento. Claro, es que es una película que tiene ya mucho tiempo. Exacto, del 1972, por eso te comentaba, digo, me lo habéis puesto difícil porque todavía yo no había nacido. Bueno, pero las películas a veces ya se transforman en algo intemporal, ¿no? Completamente, porque además no la había visto antes y cuando la vi es una película que te hace reflexionar mucho. Sin duda. En el reparto aparece Jack Lemmon, que es el protagonista junto con Juliette Mills, Clive Revill, Edward Andrews y Gianfranco Barra. ¿Qué es lo que se cuenta en esta película? Bueno, pues es... Sin decir que al final mueren todos. Bueno, no. Ah, no mueren, ¿no? Al final acaban muy bien. Ah, bueno. Muy bien, pero yo creo que se lo podrían haber hecho antes de llegar al final, ¿no? Sí, ¿de qué parte de la trama? A ver, Paco, es una película ideal en la que evidentemente se está hablando del amor. El amor mueve montañas, mueve una serie de cosas. Además se habla de una manera, una diferencia entre lo que es América e Italia, Europa en aquel entonces, el carácter de lo que es las personas y cómo van encajando poquito a poco ellos y te hace pensar mucho en lo que es la vida en sí. Claro, porque se trata de un ciudadano norteamericano cuyo padre fallece en Italia en un accidente de tráfico. Él viene a hacerse cargo del cadáver y entonces descubre que junto con él ha muerto una señora, que era la amante, y la hija de esta señora también está en Italia para hacerse con el cadáver de la madre. Y ahí surge entre ellos la historia. Efectivamente, es una historia ahí... Y además es curioso que les da tiempo prácticamente a todo, porque algo que nos recuerda a España, la burocracia en Italia es lentísima. Bueno, y todavía lo sigue siendo en algunas partes, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando él llegaba que además él decía, pero bueno, que ahora es la hora de comer, pero ¿cómo puede ser si nosotros en Estados Unidos estamos abiertos? Y le decía Carlucho, ¿no? Era el director del hotel. Bueno, pero es que aquí se come la pasta, se toma un vino, entonces y después seguimos trabajando. Después él volvía a decir, ¿y el fin de semana? Pero no puede ser, si allí estamos abiertos, pues aquí no. O sea, son ciertas cosas que todavía suelen pasar, ¿eh? En Estados Unidos sí es verdad que hay el 24 horas y aquí intentamos un poco también darle más tiempo un poco a la familia, que yo creo que es importante. Sí, ciertamente Billy Wilder siempre en sus películas hace una crítica más o menos sutil y a veces muy explícita también del ciudadano medio norteamericano y en este caso se adentra también en una crítica internacional. Sí. Porque le da cierto toque de comedia a la italiana, donde hay también una crítica pues a la manera de vivir del pueblo italiano, ¿no? De la sociedad italiana en aquel momento, y menos mal que no vino a España. Sí, efectivamente, si no, entonces, bueno, hubiese sido apoteósico. No, tampoco tanto. Sí, ¿verdad? Bueno, hay que decir que es una comedia que tuvo el Globo de Oro al mejor actor de comedia, que se lo dieron a Jack Lemmon, y hubo otra serie de nominaciones, por ejemplo, Globo de Oro al mejor guión, candidato, también al mejor director, a la mejor actriz de comedia para Juliette Mills, mejor actor de reparto y mejor película de comedia. O sea que tuvo una repercusión importante, aunque al final se quedó tan solo con el Globo de Oro para Jack Lemmon. Ya, pero bueno, es una película en un momento cuando la miras ahí que salen una serie de escenas
Paco, te tengo que reconocer que aquí hay un cambio. Yo esta película la vi con mi pareja y de vez en cuando salía mi hijo, y cuando vio los teléfonos, la Vespa, Claro. el coche, la furgoneta, la cámara Polaroid, ¿te acuerdas? La que aparece Sí, sí, el sí. camarero de planta, era como, mamá, ¿eso qué es? Y estamos hablando de tampoco hace tanto tiempo, porque yo todo eso se lo he vivido, pero mi hijo, que tiene 8 años, es como una cámara es un móvil, un teléfono es un móvil, o sea, los coches ya ni te cuento. Entonces hay un cambio, aparte de lo que es la trama en sí, los sentimientos que tiene esa película, que te hace esa pregunta que todos después nos hacemos. Es una película... Claro, eso conecta además directamente con una función que siempre ha tenido el cine, que ha sido retratar su época. Porque efectivamente. gracias a muchas películas sabemos cómo era la América de los años 30, por ejemplo, o España o parte de Europa, ¿no? Y es verdad, han pasado pues 40 años o 50 años, pero la transformación ha sido bestial y evidentemente sonidos, hoy día el sonido de una máquina de escribir, un chaval de 8 Ujú, años o de 12 años no reconoce ese sonido, ¿no? ujú. Es verdad. Pero Paco, me comentaba Sergio, mi pareja, que Isquía sigue siendo más o menos igual, porque él Sí, ¿no? estuvo, no ha habido mucho cambio de lo que es del 1972 a cuando él estuvo, que fue hace 8 años. La fisonomía, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Otra cosa que me gustaría destacar es que el guión es también de Billy Wilder, Sí. pero basado en una obra de teatro que se había estrenado en el año 1968, de igual título, y que le había escrito Samuel Taylor. Fue candidato a la adaptación, a la mejor adaptación o guión adaptado en aquel momento, en que, como hemos dicho, no se lo dieron. En su momento la película no tuvo un éxito demasiado arrollador comparado con lo que había supuesto otros títulos míticos de Billy Wilder, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, pues prácticamente se puede decir que es un clásico, ¿no? Es un clásico en el cual vosotros a mí me habéis abierto los ojos y te hace esa pregunta, Paco, que nos haríamos todos, ¿no? Realmente, ¿qué importa en esta vida? Lo que es los negocios, cómo él venía estresado, ese carácter que tenía con respecto a Pamela Brewster, que tenía ese carácter arrogante, prepotente, y cómo se va calmando poco a poco, como en un momento se va dando cuenta que la vida no es todo esas reuniones o negocios, eso es más el amor en sí. Bueno, tú eres gerente de un establecimiento hotelero de referencia en Marbella, que se inauguró en el año 1963, el concepto de apartohotel, que era algo prácticamente desconocido, en ese caso Marbella, y el constructor Rafael Cea, que fue el promotor, pues fue realmente pionero. Y además el Hotel Escol fue plató cinematográfico. Me lo has comentado, no sé, bueno, yo sabía de una de las películas, me has hecho referencia a otra, efectivamente. Sí, hemos comentado una que fue muy popular en su momento, Operación Cabaretera, con José Luis López Vázquez, Gracita Morales y Antonio Ozores, donde realmente pues era una publicidad impagable para el hotel. Se rodó en el interior, en los escenarios totalmente naturales, interior de los apartamentos, en la piscina, en la playa que hay delante, y desde el comienzo de la película los personajes se orientan a venir a Marbella porque hay una postal que hace la publicidad del Hotel Escol. En aquellos tiempos, cuando Marbella todavía no era tan potencia turística como lo es actualmente. Donde no había nada, porque realmente cuando hicieron el Escol, todo lo que era alrededor no había nada. Justamente en esta película que he dicho se ve perfectamente cómo era entonces la entrada al Escol, lo que hoy es la avenida del Escol, Sí. que bueno, efectivamente no había construido nada, Sí. era campo, ¿no? Sí, era campo, pero fíjate, Paco, que en un momento lo que es la entrada del Escol y la recepción del Escol sigue siendo la misma. Sí. La misma. O sea, hay las mismas lámparas, el mismo mármol, hay algunas reformas que se están haciendo y renovaciones en los pasillos, pero el resto, o sea, lo que es la esencia del Escol sigue ahí. De hecho, la fachada, todo lo demás sigue siendo lo que era, y además es un bien de interés cultural,
es un bien emblemático y ahora se ha convertido en el centro de Marbella. Sí, Primera ¿verdad? línea de playa en el centro de Marbella y además es un hotel, unos apartamentos actualmente que cuentan con unas piscinas y unos jardines estupendos, cuando en aquel entonces eso no se daba. La verdad, Katy, es que cuando se habla de los pioneros de la Marbella turística, rara vez se menciona a Rafael Cea, pero fue uno de los grandes pioneros. El primer edificio más alto de lo habitual con arreglo al urbanismo marbellí fue la Torre de Marbella, que la promovió don Rafael Cea, antes de que estuviese el edificio mediterráneo, que ya superó todas las alturas que había, ¿no? Después se hizo el Hotel Escol, posteriormente los edificios de Nueva Marbella, que hoy día nadie le llama ya Nueva Marbella, pero que era donde estaba el restaurante Siete Puertas. Hizo la urbanización Aza del Mesón, abrió la calle Valentuñana para unir lo que hoy es Jacinto Benavente con la entonces Carretera Nacional 340. En fin, fue un hombre que fue muy importante en el desarrollo urbanístico de Marbella. Efectivamente, fue un hombre emblemático que le dio mucho potencial a Marbella y a él se le debe muchas cosas y todavía seguimos con toda esa infraestructura que deja huella. ¿Cómo funciona actualmente el Escol? ¿Son apartamentos privados, aparta hotel? ¿Cuál es la figura que actualmente lleva adelante? Son apartamentos privados. Bueno, el Escol, como todos sabemos, fue un hotel, después se convirtió en apartamentos turísticos, pero gestionado a nivel hotelero, y después se han hecho lo que son viviendas con su registro independiente y actualmente son apartamentos privados en los cuales hay clientes que viven todo el año porque disfrutan de las instalaciones, del clima que tenemos Marbella, y hay otros clientes porque son sus segundas residencias, que algunos alquilan y otros no alquilan. Pero sí, fue realmente un hotel y de hecho, Paco, lo digo en muchas entrevistas, los sótanos del edificio Escol, que es donde actualmente están los trasteros, esos han sido los comedores del hotel de Escol de los años 60, y las lavanderías. O sea, yo recuerdo cuando bajé por primera vez con mi padre y es como que se te recorre, se te ponen los vellos de punta porque hay historia. Claro. Ese edificio tiene muchísima historia. Sí, además es un sistema de construcción y un concepto que hoy día ya es diferente, ¿no? Claro. Es como un testimonio, tú has dicho, es un testimonio histórico, ¿no? Sí. Realmente a la hora de estudiar el urbanismo que se ha desarrollado en Marbella con el turismo. ¿Tú recuerdas, Katy, cuándo fue la primera vez que tú fuiste al cine? La primera vez que yo fui al cine, pues fíjate, yo recordar no lo recuerdo, pero sí te voy a decir que mi madre sí me decía que ellos, mi madre y mi padre, iban al cine y entonces me compraban chucherías para que yo fuese con ellos al cine, me quedase tranquila, y después ya me quedaba en las piernas de mi madre y me tocaba el pelo y me quedaba dormida. O sea, ahí era cuando yo iba al cine y era un Fuengirola. Eso sí me lo ha dicho todo mi madre. Después, cuando el primer día que yo fui al cine, o la primera película, pues Paco, no la recuerdo realmente. Yo creo que el cine de Fuengirola era el Soail, se llamaba, creo. Cine Soail. Yo tenía 3 añitos. Yo soy francesa, me vine a España con 2 años, o sea que yo creo que la primera vez que yo realmente fui al cine tendría 3 años. O sea que eres española, francesa. Sí. Una mezcla, ¿no? Soy de padres españoles y nacida en Francia, efectivamente, y bueno, tengo una pequeñita mezcla, sí. Bueno, volviendo a qué ocurrió entre tu padre y mi madre, la película de Billy Wilder, vamos a recordar, por ejemplo, que Billy Wilder ha sido uno de los directores. Bueno, no solamente era director, productor, guionista, y entre una faceta y otra tuvo nada menos que 6 Oscars de 14 o 15 nominaciones, todo un récord. Películas suyas de referencia, pues por ejemplo El crepúsculo de los dioses, donde rescató a Gloria Swanson, una de las grandes actrices del cine mudo, también Sabrina, El apartamento, 1, 2 y 3, Con faldas y a lo loco, que yo creo que es la película que todo el mundo conoce y que nos recuerda al final que nadie es perfecto. ¿Pero dónde está en sí la perfección, Paco? ¿De qué nos sirve la perfección? De nada. Si al final nos gusta eso, vivir a lo loco. Yo recuerdo que cuando vi la película, hay una frase que me llamó mucho la atención de esta película, que es la que dice Bruno.
que al final fallece, el señor del servicio de habitaciones, y le dice a Brusco, le dice, solo se vive una vez. Y es verdad, solo se vive una vez. Entonces, en un momento, ser perfecto, ¿para qué? Todos tenemos imperfecciones, si lo bonito es adaptarnos, es vivir con pasión, con locura. Fíjate esta película como en un momento él se adapta a ella, cómo él se viene y se tranquiliza y cómo se da cuenta que la vida en sí es otra cosa más que el trabajar, los negocios, hacer dinero, que también lo necesitamos evidentemente, pero no es todo eso, Paco. Por eso que los clásicos, que eran muy sabios y sabían mucho, llevaban a la práctica el carpe diem. Efectivamente, te tocan el corazón. Porque claro, no merece la pena muchos berrinches para 4 días, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos coincidido que hemos venido los dos de rojo. Y tú decías, es que para ver esta película el color es el rojo. De rojo, exacto. Claro. Porque esta película es la película romántica. Además, es bonito una de las escenas en la que le comenta a Pamela si se puede subir en el peso, porque ella estaba muy obsesionada porque estaba gordita, que no la considero gordita, pero él le dice, bueno, puedes subirte en el peso. Y entonces le dice en italiano, prego. Prego. Y ella le dice, avanti. Que es el título original de la película. Efectivamente. Y entonces, pero la escena que hacen eso es porque él le quiere dar un beso a ella. Entonces le pide permiso para darle un beso y ella se lo concede. ¿Eso hoy en día se perdió o todavía sigue? Bueno, yo creo que hoy en día las sutilezas están un poquito de capa caída, ¿no? ¿Verdad? Hoy todo es más explícito y sobre todo más agresivo. Esta sociedad hoy es bastante agresiva, incluso en temas amorosos, ¿no? Por eso, pues imagínate ese toque sensual y además con respeto, que es el saber tratar lo que es tanto ella a él y él a ella, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Entonces, Paco, yo ahora aquí te hago a ti una pregunta, porque tú me estás entrevistando a mí, pero pregunta. Como yo soy un poquito más joven, te voy a hacer una pregunta. No, puedo ser tu padre, no un poquito más joven, no, muchísimo más joven. Pero eso, entonces, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes hoy en día que tanto se basan en las posiciones, en las marcas, en los likes de los Facebook? Porque aquí no había redes sociales. ¿Te has dado cuenta cuando ella está en el barco y le dice, mira, estoy aprendiendo italiano, y saca un libro? Digo, claro, es que no hay móviles, no. Entonces, ¿qué le darías en tu momento a los jóvenes como consejo a la hora del amor en sí? Bueno, yo creo que lo primero que los jóvenes de hoy día deben tener muy claro, y pienso que no lo tienen tan claro, es que el amor, para que fluya, para que sea auténtico y se desarrolle, hay necesidad de excluir todo sentimiento de posesión. Fantástico. El amor es convivir, aceptar como es la otra persona. Si te gusta y te enamoras, no tienes por qué intentar cambiar en lo más mínimo, ¿no? Y esa es la única manera, creo yo, que el amor pueda perdurar en el tiempo. Aparte de que no tiene por qué ser algo eterno, como se ha vendido el amor romántico, que se ha vendido habitualmente, que muchas veces lo que ha sido es que alguna de las partes haya terminado en el psiquiatra, ¿no? Sí. Por eso de mi vida depende de ti o la tuya depende de mí, ¿no? Yeah. Y estoy recordando ahora la película Esplendor en la hierba, que recientemente se pasó en una televisión nacional, donde se explicita esto que estoy diciendo, ¿no? Ese sentimiento del enamoramiento posesivo, del enamoramiento que hace que tú pongas tu desarrollo personal en la otra persona, termina pues muchas veces en un desequilibrio mental, ¿no? O sea que yo le diría a los jóvenes que tienen que buscar la autenticidad y siempre el consentimiento. Últimamente se lleva mucho lo de la agresividad a la hora de mantener una relación y eso es nefasto. Y a la gente muy joven, una chica, por ejemplo, hoy día, y yo eso lo he vivido como docente en un instituto, no se puede dejar de llevar por lo que vestirse como dice su novio
o ir a los sitios donde dice su novio, porque si no le gusta a su novio no lo hago, porque eso es una involución. Claro, claro. Pues por eso, efectivamente, entonces, hoy ellos, los jóvenes, lo que tienen que saber es que tienen que ser felices con ellos mismos, aceptarse ellos mismos, de que no es de cara a la galería. Yo debo de reconocer que viendo esta película a mí me ha hecho reaccionar, aparte de, bueno, de mi vivencia y de lo que he pasado a nivel de lo que es mi matrimonio, que la vida pasa en 2 días. Estamos hoy aquí y mañana no lo estamos. Tenemos que ser nosotros reales, ser nosotros mismos, respetar a la otra persona, ser feliz uno mismo, porque si no eres feliz uno mismo no puedes hacer feliz al otro. Sin duda. Efectivamente, y evidentemente ninguna posesión y disfrutar de lo que hacían ellos. Pues yo creo, Katy, que le voy a ofrecer a la dirección de la casa un programa que sea el consultorio de Katy y Paco. Me parece estupendo, Paco, porque nos, así la próxima vez te entrevisto yo a ti. Se nos da bastante bien esto de aconsejar, ¿no? Y además, como vamos coordinado en colores, claro, sin haberlo previsto, señores. Por supuesto, eso quiere decir algo. Eso hay que hacer una interpretación más profunda. Bueno, qué decir de Jack Lemmon, que además fue uno de los actores fetiche de Billy Wilder, porque intervino con él en bastantes películas. Yo tengo aquí apuntadas Con faldas y a lo loco, El apartamento, Irma la dulce, En bandeja de plata, esta de qué ocurrió entre tu padre y mi madre, Primera plana y Aquí un amigo. Y además Jack Lemmon siempre está magnífico. Es que es un actor impresionante, pero es que empieza haciéndote reír, Paco. O sea, y fíjate que son películas de esos años, que no tienen nada que ver con las de ahora. Pero empieza con una comedia, empieza a hacerte reír. Es que yo en un momento cuando puse la película pensé, ¿qué le pasa a la peli? No tengo volumen. ¿Te acuerdas en el avión que se sienta sí, con el pasajero? Yo le decía, ¿qué le estará diciendo? Que estábamos hablando entre Sergio y yo, pero ¿qué le está diciendo? A ver, el volumen, esto no funciona. Claro, y vemos, anda, pues se ha cambiado. Bueno, es que eso fue... Y ahí todo el avión pendiente de lo que estaban haciendo en el baño, y en aquel entonces, en el 72. Claro, es que además una virtud que tiene esta película, entre otras muchas, es que tiene un guión perfecto. Sí. Billy Wilder decía en Con faldas y a lo loco que nadie es perfecto, pero muchas veces el cine de Billy Wilder es perfecto. Ya lo decía Fernando Trueba, lo que decíamos de Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? Y yo desde luego estoy convencido que Billy Wilder es de los directores más importantes. Y volviendo a Jack Lemmon, está magnífico también cuando hace un papel estrictamente dramático. Por ejemplo, en la película de Blake Edwards, Días de vino y rosas, que hace de alcohólico, está extraordinario. Esa no la he visto, esa la tengo entonces que ver. Pues te la recomiendo porque es una película que interpretó con Lee Remick. Sí, ¿verdad? Sobre ese problema tan grandísimo que es el alcoholismo. Sí. Y está insuperable, no se puede estar mejor a como está Jack Lemmon. O después lo ves en Missing, en Desaparecidos, aquella película que está también muy bien, o en El síndrome de China. Claro. O sea que era un actor de una versatilidad o de un registro amplísimo. Pues eso es lo bueno, que sabía tocar varios conceptos y ser siempre fantástico. ¿Tú prefieres a la hora de ir a ver una película muy, muy sesuda, muy dramática, muy seria, o una película que cuente los mismos asuntos profundos, pero desde una clave o un tono de comedia como puede ser esta? A mí me gusta en un momento lo que es el tema de, efectivamente, lo que son los hechos reales y la vida real, pero tocado con siempre un sentido del humor. El otro día estuvimos viendo 9 reinas, de Ricardo Darín. Sí. Y la última que ha hecho, que es estupenda, tiene una crítica fantástica a lo que es todo el tema de lo que es el cuartelillo de Argentina. Esa no la he visto todavía. Pues esa es estupenda, Paco. Y es verdad que ya las penas son duras y son amargas, entonces si le das un toque de humor y te la ponen en el cine con ese toque de humor, pero te hace pensar, considero que a nivel de telómeros de lo que es el cerebro lo coges de otra manera, porque para sufrir ya sufrimos todos y tenemos problemas, así que vamos a darle ese toque. Y además siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo. Para sufrir siempre hay tiempo. Siempre. No me gustaría terminar sin recordar que la música de esta película es de Carlo Rustichelli, aunque realmente lo que más se recuerda de su banda sonora es una película que es el leitmotiv musical, que es de Gino Paoli, Senza fine,
Sin final o Interminable, una de las grandes películas de Gino Paoli, que fue el compositor de Sapore di Sale. Qué bonito. Y que era el compañero sentimental de Ornella Vanoni, la gran cantante Ornella Vanoni. Este hombre tuvo un problema amoroso justamente y se suicidó. Oh. Se pegó un tiro, pero no se mató. Se le quedó la bala alojada, no lo podían operar porque era muy arriesgado y convivió toda su vida, porque después vivió mucho tiempo, convivió toda su vida con la bala alojada en el interior de su cuerpo. Ya es una historia suficientemente dramática la de Gino Paoli, autor de esta canción Senza fine, que dice: senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare, que significa interminable, arrastra en nuestra vida sin un momento de aliento para soñar, para poder recordar. O sea que esta canción va muy bien con lo que se cuenta en la película. Efectivamente, porque ahí además tienen unas vivencias muy pasionales, muy profundas, porque ella estaba abierta a todo, pero él en un momento no. O sea que una película muy interesante. Sin duda, un planteamiento muy original. Yo te agradezco, Katy, que hayas venido, que no sea la última vez. Por supuesto, podemos, aquí más estamos. Comentar otra película. Genial. A ver si es una película francesa. Ah, bueno, pues mira, sería buena idea. Hace poco tuvimos una de Roger Badin, el de la que lanzó a Brigitte Bardot, Okay. Dios creó a la mujer. Sí. Pues algún otro título francés puede que venga por aquí también. Pues fantástico. Ahí tendremos ahí el apoyo de Francia. Pues muy bien, Katy, gracias. Estupendo. A ti, Paco. A todos ustedes les sugiero que continúen con nosotros para ver seguidamente de Billy Wilder este título del año 1972 para descubrir qué ocurrió entre tu padre y mi madre. Que se mantenga en secreto.